El acta de la sesión 86 se da por aprobada y el acta de la sesión 87 queda a disposición de las diputadas y diputados. El señor secretario dará lectura en la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Primero, un documento elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre la desclasificación de materias de inteligencia, plazos y categorías de seguridad en la experiencia comparada. En segundo lugar, una presentación del señor Israel Lagos y Nostroza, sargento primero en retiro de la Fuerza Aérea de Chile, quien expone haber sido dado de baja en forma arbitraria por haber realizado una denuncia de irregularidades al interior de la institución. Finalmente, una nota del diputado señor Diego Ibáñez, en virtud del cual remite a esta comisión una petición formulada por la familia del cabo primero de la Fuerza Aérea, Christopher Andrés Pacheco Carrasco, fallecido lamentablemente en el accidente del avión Hércules C-130 el 9 de diciembre del año 2019, en el cual 17 tripulantes y 21 pasajeros perdieron su vida. En virtud de dicha nota, solicitan ser recibidos por la comisión en atención a las dificultades que han tenido los procedimientos en el Ministerio de Defensa Nacional respecto a la categorización de las compensaciones y de otros asuntos que quisieran plantearle a la comisión. Eso es todo, Presidente. Sí, muchas gracias. El diputado Ibáñez habló conmigo a propósito de recibir a los familiares de las víctimas del Hércules, del avión. La otra vez habíamos quedado recibirlo, pero tuvimos fracaso hace unos tiempos, algo ocurrió en la sesión, con lo cual han pedido ser recibidos. Así que, dado que estamos en este momento con proyectos con urgencia, yo creo que vamos a tener que buscar audiencias pronto, un día lunes por último. Yo sé que no todos y todas podemos, pero si no, no vamos a avanzar y creo que es importante escuchar a los familiares de las víctimas. Eso. Doy en todo caso la palabra y disculpen que haya intervenido rápidamente, pero era un tema importante, además muy sensible, dado que son familiares de personas que fallecieron, pero doy la palabra respecto a la cuenta. Diputada Carvajal, Presidente. Diputada Carvajal tiene la palabra. Sí, gracias, Presidenta. En relación a lo mismo, la verdad es que en la mañana recibí justamente del diputado Diego Ibáñez la misma solicitud respecto de una carta, que es cierto que entiendo ya la leyeron, en razón de justamente conocer los antecedentes y para los efectos, no sé si se solicitó también la posibilidad de que para esa comisión o esa asistencia donde se pueda escuchar a los familiares esté también la gente de la FAC. No sé si eso también obviamente se trató, y si no es así yo lo solicitaría igualmente, que se convocara una sesión justamente para conocer los antecedentes actuales, acá hace un año de esa terrible tragedia, y al mismo tiempo conocer respecto al apoyo que ha tenido justamente la familia, sobre todo el apoyo comprometido. Yo en mi calidad de vicepresidente en ese entonces visité la FACH en los días en que ocurrió esta tragedia y siempre se comunicó que iba a haber un respaldo desde el punto de vista del tratamiento y las necesidades que en ese contexto debieran darse a la familia, y por eso sería interesante también que a propósito de este caso pudiéramos conocer la opinión, o más bien lo que ha ocurrido a propósito de aquello desde la propia Fuerza Aérea. Eso quería complementar. Gracias, Presidente. Muchas gracias. Así que le avisaremos cuándo. Juan Pablo, el secretario, está tomando nota para la invitación. Va a tener que ser un lunes, dado que estamos con un proyecto de suma urgencia, entonces no puede ser un día martes, pero le haremos llegar citación. ¿Presidenta? Sí. Sí, la sugerencia sería el lunes 14 de diciembre, la próxima semana distrital. Ya. Ya, 14. Y si le parece a la comisión de que para cuando fijemos la audiencia se invite también a la gente del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea de Chile. Sí, yo creo que va a ser importante. Sé que siempre es difícil que estemos todos y todos, pero si no, no vamos a avanzar en la audiencia, y también ya nos lo han pedido, y de verdad que es bien duro porque son familiares a propósito de lo que ocurrió. Eso. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo no veo todo, así que voy a pedir ayuda de repente. No. Entonces, ¿en varios? ¿Alguien tiene un varios?
¿A la 1, a las 2 y a las 3? Presidenta, yo Ya, no sé diputada si Loreto Carvajal. se me escucha. Yo no sé si se trató la semana pasada, pero hubo una denuncia pública respecto al maltrato que recibían ciertos, en este caso, integrantes de la Marina, a propósito del aniversario de esta institución, en donde hubo un sendo reportaje en televisión, donde muchos habrían denunciado que se ejercería una suerte de tortura respecto a los integrantes, cadetes y otros a propósito del aniversario de la institución. Yo no sé si aquella información se requirió en algún minuto, pero sería importante escuchar también en este caso, al almirante, a propósito de esta situación. Yo no sé si será posible o si se debe tomar el acuerdo, pero creo que sería interesante que como Comisión de Defensa viéramos qué está ocurriendo a propósito justamente de estos hechos que están catalogados a juicio de las denuncias públicas que se hicieron como tortura. Eso. Sería importante oficiar para que nos contate la situación a su solicitud, diputada. Veo que además, bueno, no está en pantalla, pero está el Ministerio de Defensa conectado, porque yo también me gustaría, no sé si alguien más tiene un vario, veo que no, pero a propósito del reportaje que salió en televisión, me gustaría solicitar al Ministerio de Defensa a propósito de la información de las agregadurías agrícolas, es decir, militares en el exterior. Yo creo que es importante saber la información por parte del Ministerio de Defensa, que se nos pueda hacer llegar respecto a lo que salió en ese reportaje, que ha sido largamente consultado por mucha gente. Solicite el acuerdo, Presidenta, para que quede ratificado, por favor. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya, ok. Diputado Asensio sonríe poco. Ahí lo veo, profesor. Ya. ¿Eso? ¿Algún otro diputado o diputada tiene algún vario? Ya. Entonces entremos, secretario, respecto al... Presidenta, en el despacho del proyecto de ley estábamos en la página 30, me parece, del comparado. Déjeme verificarlo. Sí, yo voy a compartirlo ahora, a continuación. Estamos en la página 30, habíamos aprobado la indicación del diputado señor Brito, que es la que figura con el número 45, que era para reemplazar la letra D que venía proponiendo el texto del Senado, por la siguiente: elaborar con la colaboración del Comité de Inteligencia del Estado la planificación de inteligencia del Estado de carácter secreta y ajustada a los lineamientos de la Estrategia Nacional de Inteligencia para el conocimiento y la aprobación del Presidente de la República. Eso se aprobó por 12 votos a favor en la sesión anterior. Nos corresponde analizar ahora la indicación número 46, que también es del diputado Brito, es para agregar en el mismo numeral del artículo, en el numeral 6 del artículo único, la siguiente letra C. C. Agréguese en el literal F del artículo 8, después de la expresión transnacionales, el siguiente párrafo. Punto y coma. El fraude o cohecho en la elaboración de leyes o de cualquier regulación, cualquier acción ilícita que ponga en peligro la soberanía y o la seguridad alimentaria, la corrupción en las instituciones de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad, el narcotráfico y la trata de personas. Ya, le doy la palabra en este caso al diputado Brito, que es el autor, no logro verlo, pero me imagino que él está en la sala para que explique su indicación. Así es. Diputado Brito. Usa el micrófono en la Gracias, Presidenta. Estoy ubicando acá Ahí. Si es que nadie más aprieta el botón, no se apaga. Ahí. Estoy ubicando acá la indicación en el texto original para poder leerla en su contexto
Sí, si aquí estoy en la página 31, diputado, lo que estoy haciendo es la indicación ubicándola en el texto, porque estamos en el numeral F de la actual ley vigente, en el numeral F del artículo 7º, en el que crea la Agencia Nacional de Inteligencia como un servicio público centralizado de carácter técnico y especializado, ¿sí? Bien. Ahí, en el numeral F, entonces, acá, se van poniendo las atribuciones, las funciones, y justamente en el F dice disponer la aplicación de medidas de inteligencia con objeto de detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas nacionales o internacionales y de organizaciones criminales transnacionales. Ahí lo que hace, en definitiva, es que se le asignan ciertas funciones y también se definen ciertos objetivos, ¿ah? Como cuáles: las acciones de grupos terroristas nacionales o internacionales y de organizaciones criminales transnacionales. Lo que nosotros promovemos es que un sistema de inteligencia coherente con el mandato de defender la soberanía del pueblo y el funcionamiento limpio de sus instituciones debe considerar las amenazas contemporáneas a los estados democráticos. Muchos postulamos que más que la posibilidad de que un ejército extranjero ingrese a territorio nacional rodeado de acero y pólvora, es la corrupción y las redes internacionales de grandes grupos económicos, amenazas evidentes a el Estado de Derecho y a la soberanía. De hecho, en este mismo Congreso Nacional ha quedado de manifiesto cómo grupos económicos se concentran para corromper al poder político y de esta manera apropiarse de recursos que realmente son del país, del Estado. Y han sido bastante efectivos estos grupos en poder apropiarse de esos recursos. Lo cierto es que en otros países los sistemas de inteligencia sí tienen como parte de su objetivo a quienes merman la soberanía del país, y acá nosotros proponemos que junto con todas las atribuciones que se le están dando a la Agencia Nacional de Inteligencia, se le asigne también el desarrollar inteligencia que permita contrarrestar el fraude o el cohecho en la elaboración de leyes o de cualquier regulación, como cualquier acción ilícita que ponga en peligro la soberanía o la seguridad alimentaria, entendiendo que los distintos foros internacionales en materia de defensa han identificado como estos algunas de las principales vulnerabilidades de los estados, y además también la corrupción dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, el narcotráfico y la trata de personas. Todas estas son definiciones que en cierto sentido se han propuesto que los sistemas de inteligencia tengan dentro de su competencia. Sin ir más lejos, fue un escándalo hace un par de años como cuando se acusó que la Dirección de Inteligencia del Ejército estaba desarrollando espionaje a el periodista investigativo del fraude en el Ejército, Mauricio Eisbel, en la denominada Operación W, y a los denunciantes del fraude en el Ejército en la denominada Operación Topógrafo. Ambas situaciones eran amparadas por la ley. Ambas situaciones se justificaron por parte de la autoridad como que eran realmente acciones para proteger la seguridad de Chile y del Ejército en cuanto a la filtración de información. Ambas situaciones me van a entender que hoy día el Ejército sí realiza acciones de inteligencia a sus propios integrantes para evitar que se divulgue información que no es apropiada divulgar. Y en consecuencia, lo que nosotros planteamos es realizar lo mismo que realiza actualmente el Ejército en el caso denominado Operación W y Operación Topógrafo, pero en vez de tener como objeto de inteligencia a los denunciantes del fraude, a los denunciantes de irregularidades, poner como objeto de inteligencia a quienes cometen las irregularidades, a quienes administran presupuestos abultados, a quienes atentan contra la soberanía o la seguridad alimentaria del país, teniendo en cuenta que esos son amenazas modernas a todos los estados. Y esta es una orientación más bien política que quisiéramos redirigir de la actual Agencia Nacional de Inteligencia para asignarle funciones que creemos que pueden ser más importantes en el resguardo de la libertad de nuestro país, Presidenta.
Así que es así como la indicación 46 incorpora en el literal F, en donde se definen las funciones de la ANI, disponer las medidas de inteligencia en contra de quienes promueven el fraude o el cohecho en la elaboración de leyes, como también quienes ponen en peligro la soberanía o la seguridad alimentaria de Chile, como también quienes participan de redes de corrupción dentro de las instituciones de Fuerzas Armadas de orden y seguridad, como también quienes son parte de redes de narcotráfico y de trata de personas. Eso es, Presidenta. Entonces, nosotros esperamos que de esta manera, a quienes les preocupa el fraude, el cohecho, la seguridad alimentaria, la soberanía de Chile y también combatir la corrupción dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas de orden y seguridad, como también el narcotráfico y la trata de personas, aprueben esta indicación, Presidenta, y de esta manera orientemos el sistema de inteligencia para las que creemos que son las verdaderas y las más preocupantes amenazas que tiene nuestro país. Presidenta, el diputado Presidente. da la palabra. Presidente. ¿No está la presidenta? La presidenta. Desapareció después de la larga intervención de Brito. Diputado Brito, por favor, si puede asumir la presidencia transitoria, por favor. Están inscritos para hacer uso de la palabra el diputado Asensio, el diputado Urrutia Don Osvaldo y el diputado Toa. Bien. Y el Ministerio de Defensa lo está pidiendo. El ministro. Presidente. Gracias, señor secretario. Entonces, después de la explicación, yo lamento que haya sido muy larga, después de la explicación de la indicación, le ofrezco entonces la palabra por el orden que dijo el señor secretario al diputado don Gabriel Asensio. Muchas gracias, señor presidente. Brevemente, a mí me parece bien el sentido, la orientación que le da, ¿no es cierto?, a su indicación, pero me empiezan a saltar rápidamente algunas dudas de solo leerle y quería transmitirla de inmediato, porque una de las cosas que más me preocupa, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, acerca de qué queremos que haga la ANI, y dónde se involucra la ANI, con quién se involucra la ANI, que tenga su espacio, que está bien, y nosotros, por eso que todavía tenemos algunas definiciones en las cuales tenemos que ponernos de acuerdo, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, no le parece a mi presidente de que esto es como una invitación a que la ANI se meta en el Parlamento y que la ANI se ponga a trabajar y a involucrarse directamente en realizar inteligencia con los parlamentarios, con lo que realizamos, con el trabajo que hacemos. Entonces, o sea, porque leer la primera parte, esa primera parte donde dice, ¿no es cierto?, que aquí le vamos a agregar fraude o cohecho en la elaboración de leyes o de cualquier otra regulación, me parece que es como una invitación a que venga la ANI y empiece a hacer inteligencia con nosotros. Te prometo que esa parte no solamente no la entiendo, sino que además la rechazo, no tengo ganas de que eso ocurra, ¿ya? Entonces quería empezar la conversación introduciendo ese tema. Probablemente vamos a verlo, el mismo problema va a surgir más adelante, pero quería señalar eso, presidente. Muchas gracias. Presidente, el diputado Toa. Gracias, diputado Asensio. ¿Le parece si después de estas palabras le respondemos a su inquietud para no interrumpir el orden? ¿No? Gracias, diputado Asensio. Entonces, ahora el diputado Jaime Toa, luego el diputado don Osvaldo Urrutia y luego el diputado Luis Pardo. Don Jaime, por favor. Gracias, presidente. ¿Qué duda cabe que estamos analizando una ley de gran importancia, pero de una enorme sensibilidad, porque yo creo que todos quienes somos parte de esta comisión aspiramos a que el país tenga un sistema de inteligencia moderno, eficaz, que sea del Estado, que tenga controles democráticos y que tenga muy bien definidos sus límites.
para mí esa es una cuestión primordial. Yo creo que la existencia de zonas grises, de conceptos, entendiendo la preocupación del diputado Brito, que él está hablando, por ejemplo, de cohecho en la elaboración de leyes. Claro, eso tiene que ser una preocupación de nosotros, pero no creo que tenga cabida en el ámbito que estamos discutiendo de el sistema de inteligencia del Estado. Bueno, el diputado Asensio me robó la palabra respecto a que esto significa investigar de alguna manera el Parlamento, un poder del Estado. Porque como un caso de cohecho en la elaboración de una ley, inteligencia no va a poder abordar solo a quien realiza el cohecho, sino también a quien es cohechado. No sé si existe el término cohechado. Entonces, luego conceptos con quien ponga en peligro la seguridad alimentaria del país, son conceptos extraordinariamente imprecisos, sujetos de interpretación. En este tema de la seguridad alimentaria existen en el mundo N teorías respecto a qué significa seguridad alimentaria. Entonces yo creo que nosotros nos debemos remitir a el ámbito que hemos establecido hasta ahora. Me parece bien lo que... ahora yo creo, secretario, que eso, el tema del terrorismo, narcotráfico, trata de personas, está ya reiterado en otras partes del proyecto, y sobre eso yo no tengo ninguna objeción. Pero respecto a este tema del cohecho, de la corrupción, yo por lo menos no estoy disponible para dar mi consentimiento en el ámbito de este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Toá. ¿Volvió la diputada Maya? Sí. ¿Aló, me escuchan? Sí, presidente. Sí, que está la internet BTR, se me falló. Ya, ¿alguna palabra? Como vengo reconectándome, no sé si había palabras pendientes, diputado Brito, usted, no sé si había otros diputados. No, presidenta, le correspondía al diputado don Osvaldo Urrutia, luego Luis Pardo y después el Ejecutivo. Pido disculpas al diputado Urrutia, después el diputado Luis Pardo y el Ejecutivo. Yo antes del Ejecutivo, pero también tengo unas consultas. Diputado Urrutia. Gracias, presidenta. Mire, compartiendo la preocupación del diputado Brito, yo creo que hay algunos problemas de forma y de fondo. El primero es que hay problemas de forma porque se está refiriendo a delitos, y quien investiga los delitos en nuestro país es el Ministerio Público, no la ANI. No le corresponde a la ANI investigar delitos, para eso existe el Ministerio Público. Y menos en la Cámara de Diputados. También comparto lo dicho por el diputado Asensio, el diputado Toá, que tendríamos a la ANI investigando al interior del Congreso si en algún proyecto de ley, que son muchos los que se tramitan, se ha cometido algún fraude cohecho. Para eso existen otro tipo de organismos que están a cargo de esto. Por lo demás, yo considero que es inadmisible, porque le está dando atribuciones o nuevas atribuciones a un organismo del Estado que no están contempladas en la ley, que ni las ha propuesto el Ejecutivo. Así que desde ese punto de vista me gustaría también escuchar la opinión del secretario de la Comisión. O sea, no solamente tiene problemas de forma, sino también hay problemas de admisibilidad. Cita también la corrupción en las instituciones de las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo que las Fuerzas Armadas también tienen organismos de inteligencia y de contrainteligencia, y tienen organismos. Aprobamos hace poco una ley para denunciar delitos al interior de las Fuerzas Armadas.
Por lo tanto, creo que está dando una serie de atribuciones que no corresponden. Algunas son imprecisas, muy amplias, como por ejemplo el tema de que pongan en peligro la seguridad alimentaria. No sé, incluso los delitos de inmigración ilegal deberían ser investigados por la ANI también. Por eso yo creo que aquí hay una confusión en materia de lo que le corresponde a un organismo de inteligencia en esta naturaleza y lo que le corresponde al Ministerio Público. Por eso insisto en que además hay una inconstitucionalidad, o es inadmisible esta indicación por las razones que he expuesto, y le pido nuevamente que el secretario de la Comisión se pronuncie al respecto. Gracias, Presidenta. Diputado Pardo, tiene la palabra. Muy breve, Presidenta, porque la verdad que ya, y para no abusar, yo suscribo todas las argumentaciones de quienes me han antecedido. Creo que esta ampliación de giro de la ANI es inconveniente, pero además es inadmisible. Creo que la convierte en una suerte de policía política en el caso del Congreso, y en una segunda policía al otorgarle facultades en delitos que están cubiertos por las instituciones que corresponde pesquisar esos delitos. Así que también me sumo a la petición para que el secretario se pronuncie sobre la admisibilidad. Ya, antes de eso, yo tengo varias dudas también. Una, respecto, sí, a mí me preocupa que con la excusa esta, la ANI empiece a investigar el Congreso. Eso me genera cierta... Porque, ¿cómo se llama? La justicia es quien tiene que actuar cuando ocurren esos casos, disculpa. Casos que obviamente tienen que ser siempre investigados, condenados cuando ocurran, pero entiendo ahí, pregunto también desde el punto de vista, la justicia es quien está permanentemente y corresponde a través de las policías, a propósito de los casos que hemos visto. O sea, ahí más bien mi desconfianza, más bien de que la ANI esté con la excusa de ver las leyes, las tengamos más bien interviniendo en el Congreso. Pongo el ojo sobre eso. Segundo, el tema alimentario sí lo encuentro súper interesante, ojo, porque es una de las batallas del futuro. Es decir, el tema alimentario no deja de ser importante. Yo no sé si en algún momento estaba previsto en el proyecto, pero creo que es sumamente relevante no descartarlo. Sobre todo, yo que trabajé varios tiempo en agricultura, sé que eso es un gran tema respecto a los intercambios comerciales y temas que yo creo que no hay que descartar. Pero yo tengo una consulta antes, a propósito de la indicación como viene del Senado, del EFE, mejor dicho, porque habla de terrorismo nacional. ¿En algún momento del proyecto se define qué es terrorismo nacional? A mí me gustaría escuchar por parte del Ejecutivo cuál es la definición, porque lo que ojalá no terminemos es persiguiendo movimientos sociales, partidos, entonces, por pensar distinto. Entonces, yo no sé, y me gustaría un proyecto de esta envergadura que quedaran definidos esos conceptos o qué están pensando. Creo que eso también es sumamente relevante y por eso le pregunto directamente al Ministerio de Defensa. Presidenta, el diputado José Pérez, previo al Ministerio de Defensa, solicita la palabra. Sí, diputado José Pérez, después le voy a dar al Ministerio de Defensa y después le voy a dar la palabra a usted también porque le hicieron varias consultas, pero ya que todos los diputados hablaron, voy a terminar con los diputados. Diputado Pérez. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos y todas. La verdad, la cosa es que tenemos que preocuparnos de que la ANI no se exceda en las atribuciones que le corresponde, porque tal como se ha dicho aquí, la Fiscalía, los tribunales tienen que cumplir con alguna función que no tiene por qué invadirla la ANI. Y por otro lado, más adelante tendremos que preocuparnos también de que ¿quién fiscaliza a la ANI? Bueno, podemos crear un organismo como se crearon otros en el pasado que no lo fiscaliza nadie. Si bien es cierto, la Cámara de Diputados tiene la facultad de traer, ¿no es cierto?, algún ministro cuando hay alguna situación compleja y incluso proceder a la acusación constitucional si procede, pero eso que quede claro que también el Parlamento tiene la potestad de fiscalizar a la ANI cuando en cierta oportunidad pudiese cometer algún acto que esté reñido con lo que corresponde. Pero yo comparto todo lo que se ha dicho aquí, creo que no exceder en las atribuciones que le corresponden, ¿no es cierto?, a este organismo, porque estaría topándose, ¿no es cierto?, con la función que le compete a otro. Nada más, Presidenta.
Muchas gracias, diputado. El diputado Brito me solicitó la palabra ante el Ministerio de Defensa, se lo doy y de ahí le doy al Ministerio de Defensa la palabra. Gracias, gracias, presidenta. Voy a intentar aclarar algunas ideas que probablemente fui poco claro y también responder a algunas consultas que se han realizado. Por su intermedio, presidenta, respecto a lo primero planteado, si es que esto podría meter a la ANI en el Congreso, lo cierto es que esto igual es complementario de una batería de indicaciones en donde también tenemos una indicación donde está prohibido realizar medidas de inteligencia o de contrainteligencia en donde se involucra a dirigentes sociales o políticos. Y está especificado el Congreso Nacional, porque necesitamos reconocer o necesitamos evitar que justamente el sistema de inteligencia se transforme en un sistema de conveniencia política del gobierno de turno. Entonces, ¿de qué manera podría el sistema de inteligencia colaborar en contra del fraude o el cohecho en la elaboración de leyes? Bueno, justamente nosotros lo imaginamos que cuando los grandes grupos económicos que tienen sus agencias de lobby acá en nuestro país y que suelen pasearse libremente por el país en reuniones con políticos, con gente influyente, previo a los procesos de licitaciones de millones de dólares, bueno, que sean objeto de inteligencia, porque el actuar impune de esos grupos económicos puede terminar, como terminó la actual ley de pesca, generando un saqueo a Chile, utilizando el Congreso Nacional a vista y paciencia de las autoridades que debían resguardar la soberanía de Chile y afectando también la seguridad alimentaria del país. Entonces, con esto se podría meter la ANI dentro del Congreso. Lo cierto es que si aprobamos la otra indicación, no se podría meter la ANI ni dentro del Congreso ni tampoco con las dirigencias sociales de nuestro país. Ahora, hay que evitar zonas grises, también se planteó, y evitar conceptos amplios. Lo que acá nosotros intentamos es proponer una definición política hacia dónde orientar el sistema de inteligencia. Ya sabemos que en la práctica el sistema de inteligencia, y en especial este gobierno, ha utilizado a los sistemas de inteligencia con orientaciones hacia objetivos sociales y políticos. Así se quedó al descubierto la operación W del Ejército, la operación Topógrafo, como también el seguimiento a varias dirigencias sociales por parte de la ANI, en lo que ustedes podrán encontrar en los distintos medios de comunicación nacionales. Entonces hoy día se está utilizando para algo el sistema de inteligencia que algunos creemos que es equivocado y preferiríamos que se utilizara con el objetivo de neutralizar a quienes impunemente en nuestro país trabajan por apropiarse de los bienes, del valor y de la riqueza que le pertenece al Estado de Chile, al pueblo de Chile. Cuando se intenta confundir esto y decir que vamos a darle atribuciones de policía a la inteligencia, eso no es así. De hecho, tenemos otra indicación para excluir a las agencias de inteligencia de las investigaciones que realiza el Ministerio Público. En Chile, a diferencia de otros países, los agentes de inteligencia pueden presentar pruebas a juicios, pueden presentar testigos protegidos, como ocurrió en el caso Huracán o como ocurrió también en el asesinato y montaje a Camilo Catrillanca, en donde las direcciones de inteligencia se utilizaron para realizar montajes y mentirle a otras instituciones del Estado. Entonces, no es para reemplazar al Ministerio Público, todo lo contrario, queremos una inteligencia que recolecte información y prevea escenarios posibles a futuro. ¿Y cuáles escenarios? Aquellos que le van a quitar la soberanía a nuestro país o van a realizar fraude o cohecho o van a afectar la seguridad alimentaria. Y para ir concluyendo, Presidenta, la justicia tiene que actuar cuando ocurran estos casos, claro, cuando ocurren, pero ¿quién se adelanta a que ocurran? ¿Quién se adelanta a la posibilidad de que hoy día, cuando en el debate nacional preocupa que determinados países se ganan licitaciones con empresas estratégicas que forman parte de la infraestructura crítica de nuestro país, y tenemos y vivimos en un país en donde al final de cuentas todos los aspectos esenciales de nuestra vida dependen de pocos grupos económicos, y estos cada vez se apropian más de estos rubros? Uno se pregunta
chuta, ¿quién estará preocupado de que en esas adjudicaciones, de que en esos procesos se esté respetando la Constitución y las leyes antes? Antes de que haya una denuncia, porque estos temas ustedes saben bien, cuando lo hemos investigado, necesitamos que alguien hable de adentro, porque si no estos temas no salen a la luz pública, si no hay pruebas no se pueden acusar a alguien. Entonces, ¿qué hace la inteligencia? Bueno, eso es un poco, Presidenta, lo que me quería aclarar. Yo entiendo que es una idea no compartida mayoritariamente en este Congreso, pero no podíamos dejar de presentarla. Nosotros queremos un sistema de inteligencia que cambie el foco de la política, de los temas sociales, a un foco en contra de la corrupción, en contra de la usurpación de nuestro país, en contra de quienes atentan contra los aspectos básicos de funcionamiento de nuestra sociedad, Presidenta. Entonces, eso es a grandes rasgos. Esta indicación es complementaria con varias otras, entonces evitaríamos que se metan al Congreso Nacional a realizar inteligencia política, por ejemplo, o bien también evitaríamos que se mal utilice el sistema. Ahora, para ir precisando conceptos, yo también comparto la pregunta de la Presidenta. ¿Qué concepto más amplio que hablar de terrorista nacional? Sabiendo más encima el criterio presidencial al respecto, cuando todavía no sabemos lo que significa el que haya un enemigo poderoso. Entonces, yo pediría también que si vamos a avanzar, si vamos a desechar esto por falta de rigurosidad en delimitar los conceptos, entonces delimitemos mejor los conceptos. Y yo pongo la indicación a disposición de poder reformularla, pero me parece que no orientar el sistema de inteligencia hacia quienes trabajan para corromper al poder político y apropiarse de la riqueza de nuestro país, me parece que sería un error, Presidente. Muchas gracias, diputado. Le doy la palabra al Ministerio de Defensa. Presidenta, Sí. brevemente, solamente para hacer una aclaración, de acuerdo a lo que dijo el diputado Brito, aclararle al diputado Brito por ese intermedio que el caso que él mencionó como ejemplo fue aclarado absolutamente y que esa investigación se hizo amparada y autorizada por un ministro de una Corte de Apelaciones, dentro del marco legal. No hubo nada irregular y se hizo por autorización de ese ministro durante el tiempo que él autorizó y fue aclarado en una comisión secreta. Presidenta, ¿me permite? Ya, pero no hagamos un pimponeo porque, bueno, la última palabra, pero para avanzar. Sí, yo no he dicho que ha sido ilegal y de hecho ese es el principal problema. O sea, ese es el principal problema. La ley permite eso y permite. Yo no he dicho que es ilegal, yo digo que la ley es mala y hoy día que la estamos corrigiendo quisiera poder exigirle más. Para eso también hemos puesto más indicaciones, Presidenta. Entonces, yo en ningún caso dije que la DIN actuó por fuera de la ley, me faltarían antecedentes para poder afirmar aquello. Lo que sí quiero decir, y que ha sido evidente, es que así como se preocupan de los denunciantes, me gustaría que se preocuparan de quienes se corrompen. Eso es, Presidente. Muchas gracias. Le doy la palabra al Ministerio de Defensa. Presidenta, por su intermedio saludarle y saludar también a los diputados y diputadas presentes. Algunos aspectos también formales y materiales respecto a la indicación. Los formales primero, nosotros creemos que efectivamente es una indicación que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por cuanto lo que hace, ¿cierto?, es ampliar las funciones de inteligencia de la ANI a ciertos hechos delictivos como es el fraude, el cohecho, la elaboración de leyes, la corrupción en las instituciones de Fuerzas Armadas, narcotráfico y trata de personas. En ese sentido nosotros creemos que se vulnera el artículo 65, número 2 de la Constitución, que establece la iniciativa exclusiva en estas materias. Segundo lugar, Presidenta, y yendo al fondo ya de la indicación,
no hay ninguna duda, y en eso creo que tanto el Ministerio de Defensa como los 13 parlamentarios presentes estamos en contra del fraude o cohecho en la elaboración de las leyes, en la corrupción de las Fuerzas Armadas, el narcotráfico, la trata de personas. Eso no hay ninguna duda que todos estamos en contra y que todos queremos hacer y disponer de las medidas necesarias para que eso no exista. Y para eso existen distintos medios por los cuales estamos trabajando fuertemente. Ya lo dijo el diputado Urrutia, ¿cierto? Acabamos de aprobar, ya está discutiendo en el Senado, ¿cierto?, una moción de ustedes mismos, ¿cierto?, sobre protección al denunciante de hechos de corrupción. Para eso también existe el Código Penal, está el Código de Justicia Militar, y está una serie de leyes también que están hoy día, y proyectos de ley tramitándose, ¿cierto?, en esas líneas para efectos de asegurar esos bienes jurídicos que lo necesitamos como sociedad. Pero dicho eso, Presidenta, la verdad es que nosotros consideramos que no, esta es una indicación que efectivamente no es positiva desde la perspectiva de lo que se está regulando. Cuando se habla del fraude o cohecho en la elaboración de leyes o de cualquier regulación, nosotros creemos que efectivamente hay una afectación de la separación de poderes. La separación de poderes, Presidenta, es base de la democracia. Sin democracia, ¿cierto? Perdón, sin separación de poderes no hay democracia, y cualquier afectación a esa separación de poderes, para que existan los sistemas de peso y contrapeso del Ejecutivo con el Congreso y el Poder Judicial, ¿cierto?, se puede ver mermado, porque no consideramos que lo que dispone el diputado Brito sea cierto. Cuando se establecen medidas de inteligencia de fraude o cohecho, no va a ser solo contra los grupos económicos que cometen ese delito, sino también los destinatarios de ese cohecho o de ese fraude, que van a ser los mismos parlamentarios. Por lo tanto, eventualmente podríamos tener perfectamente, ¿cierto?, medidas de inteligencia dispuestas por la ANI del Ejecutivo hacia el Legislativo, ¿cierto?, en algunos de los 155 diputados o en algunos de los 43 senadores, ¿cierto?, bajo el supuesto de fraude o cohecho en la elaboración de leyes, ¿cierto? Eso me parece que es muy claro, y por eso creo que se podría afectar gravemente la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo especialmente. En segundo lugar, que la investigación, ¿cierto?, de estos delitos corresponde, ¿cierto?, constitucionalmente al Ministerio Público, no a la Agencia Nacional de Inteligencia. La Agencia Nacional de Inteligencia tiene por objeto, ¿cierto?, ya se dijo, ¿cierto?, disponer de medidas de inteligencia para detectar, neutralizar y contrarrestar grupos terroristas. Después me voy a referir a ese concepto, ¿cierto?, nacionales e internacionales, y de organizaciones criminales transnacionales, para tener información útil para tomar decisiones por parte de la autoridad. Ese es el objetivo del sistema y ese es el objetivo de la ANI propiamente tal. Respecto a la corrupción en las Fuerzas Armadas, más que nosotros creemos que es un flagelo que hay que erradicar completamente, ¿cierto? Para eso hemos trabajado, pero para eso mismo también está hoy día, si llega un militar, ¿cierto?, dentro del ejército y está, por ejemplo, corrompido por algún país de interés y resulta que vende información, por ejemplo, uno podría hablar de algún aspecto, de alguna capacidad estratégica especial. Para eso también la inteligencia militar opera a través de la contrainteligencia, y eso se da, ¿cierto?, y tiene toda la legitimidad, y está regulado además en el artículo 20, ¿cierto?, de esta ley, que después vamos a ver para efectos de lo que estamos analizando, ¿cierto? Y otros conceptos como seguridad alimentaria, ¿cierto?, que pongan en peligro la soberanía, pueden ser bienes jurídicos necesarios, protegidos, pero desde la perspectiva de lo que se está regulando previamente tal, nos parece que no es la indicación, ¿cierto?, que permita regular de forma correcta, ¿cierto?, lo que estamos viendo. Ahora, respecto de la pregunta suya, Presidenta, respecto de qué significa grupos terroristas nacionales e internacionales, la verdad es que esto no es una propuesta del Senado. Esto es un párrafo, es una literal, ¿cierto?, literal F, que viene desde el año 2004, cuando se hizo la ley de inteligencia, y no ha sido modificado por parte ni del Senado, ni tampoco existe una indicación para modificar esto, salvo lo que estamos hablando del diputado Brito. Pero si uno quiere interpretar qué significa grupo terrorista nacional, uno tiene que irse a las reglas de interpretación del Código Civil, que están establecidas en el artículo 19 al 24 del mismo cuerpo legal,
Y en esa medida, ¿cierto?, uno tiene que irse a la especialidad de la ley, ¿cierto? Y la especialidad de la ley, ¿quién es grupo terrorista? Aquel que comete conductas terroristas. ¿Y qué es una conducta terrorista? Bueno, la conducta terrorista está tipificada y está señalada en la ley 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad en el artículo 1 y señala especialmente qué es una conducta terrorista. Por lo tanto, ¿qué sería un grupo terrorista? Aquel grupo que cometa conductas terroristas en conformidad al artículo 1 de la ley 18.314, ¿cierto?, de nacionalidad chilena. Eso sería efectivamente un grupo terrorista nacional, ¿cierto?, siguiendo la hermenéutica de los artículos 19 al 24 del Código Civil para efectos de la aclaración de usted, presidente. Presidente. Parece... Sí, presidenta. Votemos mejor, ¿no? Sí, ahí está en pantalla. ¿Hay algún otro diputado? No, no hay más diputado que haya solicitado la palabra por el sistema telemático, no ser en la comisión. La comisión... No, por acá tampoco, Juan Pablo. Ya. El diputado Brito. Diputado Brito. Presidenta, tan solo yo no dramatizo con esta votación porque entiendo que hay sentidos políticos e ideas políticas distintas y diversas y se manifiestan mediante la votación. Solo quiero, en forma muy express, dejar muy en claro que nosotros hemos estado en contra de la tramitación de esta ley porque creemos que consolida una visión sesgada y anticuada de la inteligencia y en ningún caso considera las amenazas modernas para los países, no para los poderosos, para los países. Para los poderosos, una agencia de inteligencia hiperpresidencialista que pueda perseguir a dirigencias sociales, le cae de cajón. Para el país, una agencia de inteligencia preocupada de quienes buscan apropiarse de la riqueza del país, corrompiendo al poder político, creo que representa una amenaza moderna a los estados y quisiéramos orientarlo hacia allá. Ese era el sentido de esta indicación. Sin embargo, me quedo con la preocupación de muchas y muchos de ustedes en torno a dos cosas. Lo primero es que la ANI no realice inteligencia o persecución política, razón por la cual hemos puesto una indicación para blindar a las dirigencias sociales y dirigencias políticas. Pero lo segundo, y espero que sea apoyada por quienes les preocupa aquello, y lo segundo, que la ANI o que las unidades de inteligencia no se involucren en las labores investigativas del Ministerio Público. Tenemos una indicación para restringir aquello, así que también a aquellos que argumentaron con esa preocupación, les agradecería su apoyo en la votación de cuando corresponda esa indicación de dicho presidenta. Muchas gracias. Diputado Toá. ¿Sí? Diputado Toá solicita la palabra. Diputado Toá tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que al estimado diputado amigo Jorge Brito, fruto un poco del entusiasmo y el fervor que todos lo reconocemos, creo que se ha excedido en sus palabras. Asimilar a quienes estamos contra esta indicación con quienes defienden a los poderosos, o quienes están porque el país quede a merced de las transnacionales, es estirar el elástico un poco más allá de lo permitido. Yo estoy absolutamente en contra de eso, igual que el diputado Brito, pero no es a través de una ley de inteligencia del Estado en que debemos resolver estas materias. También quisiera decir que cuando se legisla no se puede legislar aduciendo que el gobierno A, B o C lo está haciendo de tal o tal manera. El legislar de esa manera es un rumbo caótico. Hay que legislar pensando en un país democrático, en un país transparente, en un país justo, en un país honesto, y no legislar pensando
en que situaciones como las que todos lamentamos y repudiamos, que han sucedido con los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, van a ser la constante en nuestro país. Porque si así fuera, no hay ley alguna que pueda impedir que estas cosas sigan sucediendo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más? Si lo puedo votar al tiro. Diputado Brito, para terminar. Porque no, quería pedirle mil disculpas al diputado Toá. Nunca quise decir que quienes votaban en contra de esta indicación están a favor de un sistema que protegiera a los poderosos. Mi opinión es que el proyecto original sí es un proyecto que tiene esa orientación, el proyecto original, no así las indicaciones que algunas han trabajado en el Senado y que varias otras han puesto, principalmente la oposición, donde hay varias del diputado Toá que creo que van en la dirección correcta también y comparto esa dirección. Y si no fuera así, eso no lo haría ni mejor ni peor persona. Así que quiero, si alguien lo tomó de forma personal y yo fui poco claro, le quiero pedir mis más sinceras disculpas por eso, por su intermedio, presidenta, al diputado Toá y a quien quiera que se haya sentido aludido por eso, y no quiero alargar más, presidenta, puedo pasar a la votación. ¿Alguien más? Ya. Presidenta. Sí. Previo a la votación, los diputados Pardo y Urrutia le han consultado sobre la admisibilidad de la indicación. Le corresponde a usted, de acuerdo al artículo 25 de la ley orgánica, pronunciarse si la indicación es admisible o inadmisible. Pero hemos debatido tanto que votamos, pero todo el mundo conversó. Eso significa entonces que la declara admisible y procedemos a la votación. Entonces voy a tomar la votación individual. Diputado Asensio. En contra de los poderosos, voto en contra de la indicación de Brito. Diputado Brito. En contra de los poderosos, a favor de la indicación. Diputado Carter. Está justo. Tiene problemas, parece, con la estabilidad de la... Diputado Carter. Pero continúa. No, tiene que estar con su cara. No hay votación si no está con su cara. Diputada Carvajal. A favor. Ahí está el diputado Carter, ahí sí. Diputado Carter, ¿cómo vota la indicación del diputado Brito? No escucha, dice. A ver, le estoy reactivando el audio. Diputado. Estamos votando la indicación. Ahí está. ¿Se escucha ahí o no? Sí. Sí, en contra. En contra, perfecto. Diputado Morán. En contra, secretario. Gracias. Diputado Pardo. En contra. Gracias. Diputado Pérez, don José. Por favor. Diputado Romero. Contra. Gracias. Diputado Telier. A favor. Diputado Toá. En contra. Diputado Urrutia don Osvaldo. Contra. Presidenta. Yo me voy a abstener y voy a decir la razón por la cual me voy a abstener, y es porque tengo dos problemas. Tengo problemas con el proyecto como va, y lo he dicho en primer momento, y en segundo lugar, creo que hay que fortalecer la justicia y las policías para que se investigue todo caso de corrupción y de cohecho. Claramente estamos todos y todas en contra de eso, pero me preocupa que la ANI intervenga un poder del Estado como el Congreso bajo cualquier excusa. Por esa razón me abstengo. Gracias, presidente. La indicación está rechazada por 4 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. Presidenta, nos
corresponde entonces, de acuerdo a lo que hemos comparado, analizar la indicación 47 del diputado Brito, que es para agregar en esta misma letra F, el siguiente inciso. Las medidas contra grupos nacionales nunca podrán ser realizadas por las unidades o agentes en comisión de servicio que pertenezcan a las Fuerzas Armadas. Diputado Brito. Sí, Presidenta, voy a intentar a explicarme brevemente, bueno, pero es que esto es complejo y para ir muy a grandes rasgos, la inteligencia, o mejor dicho, los agentes de inteligencia tienen por objeto neutralizar o contrarrestar el accionar de objetivos de inteligencia, personas o grupos que sean objetivos de inteligencia. Algunos creemos que la forma que tiene que tener la inteligencia civil, o mejor dicho, el presidente de la República, para incidir, para neutralizar, para persuadir a grupos nacionales es la política. Si nosotros le damos al presidente de la República la posibilidad de tener agentes de inteligencia para incidir en personas u organizaciones, creo que le estaríamos dando la facultad de renunciar a la política y ocupar de agentes de inteligencia con fines políticos. Entonces, preocupados de eso, nos llevamos la noticia de que en la actualidad no solo la dirección de la Agencia Nacional de Inteligencia por primera vez dejó de estar liderada por un civil y está en manos dirigida por un almirante de la Armada, sino también de que puede la ANI utilizar a militares bajo la figura comisión de servicio y en la eventualidad de que este proyecto se apruebe, podría el presidente de la República, mediante la ANI, utilizar a militares en forma de comisión de servicio para contrarrestar el accionar de personas o de grupos nacionales. ¿Sí? Eso creo que representa una amenaza desde mi humilde visión y en consecuencia quisiéramos restringirlo. Y es por eso, Presidenta, que hemos puesto esta indicación para que nunca el presidente de la República, mediante la ANI, pueda utilizar a militares en contra de compatriotas nuestros y de esa manera destinar la inteligencia civil para lo que creemos que se debe utilizar, que es para la recolección y análisis de información que le permita a las autoridades tomar mejores decisiones. Eso es, Presidente. Muchas gracias, diputado Brito. Solo una aclaración. Esto podría hacerlo un presidente de la República o una presidenta de la República, porque no solo vamos a tener presidente en la vida. Ojalá no ocurra en ningún caso, pero ofrezco Ojalá que la sea palabra. solo presidenta. Ofrezco la palabra respecto a este tema. Yo siempre tengo una duda, porque estamos legislando y capaz que tengamos un cambio constitucional y terminemos con el sistema tan presidencialista. Veremos cómo se adecuan estas leyes en las cuales yo no estoy votando, pero no deja de ser un tema. Diputado Toa. Gracias, Presidenta. Yo comparto el sentido de la indicación. No obstante, yo le sugeriría al diputado Brito si podríamos hacerle una nueva redacción, porque a mí me parece un poco, digamos, difícil de comprender el término las medidas contra grupos nacionales. El tema grupo es algo que digamos que me incomoda porque es una cosa demasiado genérica y además las medidas contra, yo me imagino que el sentido es las investigaciones respecto a organizaciones nacionales o algo así. Quedaría mejor que tal como está planteado en la indicación, pero yo estoy de acuerdo con el sentido genérico de ella.
¿Alguien más? Que yo no alcanzo a Presidenta. verlo porque como está... Sí, es que no veo, no sé si me puede poner en la pantalla porque como está el texto, un minuto para ver las palabras solicitadas. Diputado Rutte tiene la palabra. Gracias, presidenta. A ver, la letra F de este articulado dispone claramente que la aplicación de medidas de inteligencia, me imagino que a eso se refiere el diputado Brito en su indicación, con objeto de detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas nacionales o internacionales, y continúa. Yo me imagino que se está refiriendo a esa letra F, y él quiere incorporar, dice, las medidas contra grupos nacionales. ¿Qué grupos nacionales? ¿Grupos terroristas? Me imagino que las medidas son medidas de inteligencia, pero no hay otro tipo. Además, está hablando por unidades o agentes en comisión de servicio que pertenecen a las Fuerzas Armadas, y ha puesto un mal ejemplo, porque el almirante Jordán, que asumió en la ANI, es un civil que prestó servicio en la Armada, pero que ya no es miembro de las Fuerzas Armadas, que tiene conocimiento en materia de inteligencia, y precisamente porque en la ANI había muchos actores políticos y pocas personas que supieran de inteligencia. Es que hoy día se está capacitando a las personas en materias de inteligencia para que puedan hacer buenos diagnósticos y contribuir a tomar buenas decisiones del Ejecutivo. Y eso es lo que se ha hecho, poner a una persona que tiene conocimientos, que ya no es miembro de las Fuerzas Armadas, que es un civil, que se especializó en ese tema y que hoy día está transmitiendo sus conocimientos, para lo cual lo formó el Estado, en un organismo del Estado para hacer buena inteligencia. Y yo creo que lo que pretende con esta indicación el diputado Brito está tratado más adelante. Me parece que en el artículo 20, o por ahí, creo que si revisamos el proyecto, me parece que está un poco más adelante esta preocupación, no en los mismos términos que está planteado hoy, pero la idea sí está en la letra F. Ahora, yo no veo ningún problema que hoy día, dada la escasez de integrantes que tiene la ANI, que personal que tenga conocimientos de inteligencia pueda ir en comisión de servicio y desempeñarse en la ANI, ya sea de Carabineros, de la PDI, porque precisamente las dificultades que hoy día tiene la ANI es que no tiene, y lo vuelvo a repetir porque lo hemos conocido en terreno, no tiene personal con las competencias, los conocimientos y las habilidades y destrezas necesarias para hacer análisis de inteligencia y contribuir a la buena toma de decisiones al Ejecutivo. Esa es la gran falencia que tiene nuestra principal organización de inteligencia. Y si tenemos personal formado por el Estado de Chile, financiado por el Estado de Chile, para que contribuya a aquello, me parece muy bien que lo pueda hacer en los términos que está establecido en esta ley. Gracias, presidente. ¿Algún diputado más? ¿O diputadas? Diputado Romero, diputado Asensio, después usted defensa al final. Pero diputados tengo al diputado Romero y después a Gabriel Asensio. Gracias, presidenta. A ver, las medidas contra grupos nacionales nunca podrán ser realizadas por las unidades o agentes en comisión de servicio que pertenezcan a las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿quiénes componen la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia? Y escuchando al diputado que me antecedió, me gustaría, Urrutia, perfecto, me gustaría pedir, presidenta, a través suyo, que con la llegada del nuevo director de la ANI, funcionario de la Armada, jubilado, pero funcionario de la Armada, ¿cuántos funcionarios más jubilados de la Armada llegaron junto a él? Porque si fuera necesario que llegara gente competente que ha prestado servicio, me gustaría que llegara entonces el Ejército, de Carabineros, de Gendarmería, para ver, porque la información que yo manejo es que junto con el director llegaron muchos funcionarios de la Armada. Y a mí me parece curioso. Entonces me gustaría, presidenta, no sé si es necesario que usted tome la aprobación de toda la comisión,
que se nos hiciera llegar a la comisión, y particularmente a mí, el listado de todos los funcionarios. Y termino con lo que partí. ¿Quiénes componen entonces la ANI? La información que yo manejaba, que eran precisamente funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, principalmente. Porque si los civiles no tienen conocimiento de inteligencia, ¿qué trabajo van a hacer? He dicho, Presidenta, muchas gracias. Yo también me había pedido al diputado Asensio, ¿verdad? Muchas gracias, Presidenta. Yo estoy seguro de que hay muchos civiles que tienen capacidades, competencias, atribuciones para trabajar en este tema. Este no es un tema exclusivo de las Fuerzas Armadas, no sé por qué lo vemos de esa manera. En esta indicación yo estoy de acuerdo con el diputado Brito, ¿ya? Y probablemente uno podría ajustar la indicación, el texto, pero yo entiendo aquí, ¿no es cierto?, que la idea es evitar que la ANI requiera a las Fuerzas Armadas la ejecución de alguna medida de inteligencia contra grupos nacionales. Así, a las Fuerzas Armadas entonces le tocaría vigilar grupos terroristas internacionales y organizaciones criminales transnacionales, y solo los policías a los grupos nacionales. Eso creo que parece que esa es la idea. Eso yo creo que tiene ventajas, ¿ya? Porque tiene la ventaja que de alguna manera evita militarizar la inteligencia que se aplica contra grupos nacionales. Y entonces tú puedes de esa manera prevenir, por ejemplo, que la inteligencia del ejército escuche las llamadas del periodista Babel, ¿cómo se llamaba, ¿no es cierto?, de este periodista que denunció la corrupción dentro del ejército. Después que denunció la corrupción dentro del ejército, y la inteligencia del ejército empezó a controlarle las llamadas telefónicas. Entonces yo creo que ahí se evita la militarización del funcionamiento de la ANI, que es lo que se ha criticado fuertemente, ya que al final, ¿no es cierto?, terminan contratando solamente a personal de la Armada o del Ejército, cuando yo soy convencido de que los civiles tienen extraordinaria capacidad para hacer este trabajo igual. Yo en esta vuelta estoy de acuerdo con lo planteado, ¿no es cierto?, en la indicación del diputado Brito. Muchas gracias, Presidenta. ¿Algún otro diputado? Bueno, mientras tanto, Presidente. yo tengo... Pero, Presidenta, enseguida yo doy las palabras, me levantan la mano y yo de aquí veo. ¿Quién solicito primero? Diputado Urrutia, diputado Brito, después voy a opinar yo porque también opino como diputado. Diputado Urrutia. Sí, en primer lugar, Presidenta, yo no he dicho de que no existan civiles preparados en temas de inteligencia. De hecho, los hay y los deben haber. Pero el problema es que en la ANI, en la Agencia Nacional de Inteligencia, no había ningún experto en inteligencia capaz de hacer análisis de inteligencia. Había muchos sociólogos, historiadores y personas con otras actividades que no tenían competencia en estas materias, y de hecho lo que ha hecho el nuevo director ha sido enviarlos a capacitar, y ahí se han hecho cursos para que puedan hacer análisis y diagnósticos de inteligencia para la buena toma de decisiones. Eso se puede hacer, pero no existe una escuela en Chile que forme personas para hacer este trabajo. Entonces hay que hacer toda una tarea, y más bien la ANI se transformó durante mucho tiempo en un organismo más bien de carácter político que en un organismo técnico de inteligencia para hacer diagnóstico y análisis de inteligencia para la toma de decisiones. Yo creo que tampoco, y por su intermedio decirle al diputado Asensio, que no es las cosas o los hechos no ocurrieron como él dice. La verdad es que quien denunció el fraude en el ejército fue el propio ejército. Y aquí, en esta comisión, en esta Cámara de Diputados, se hizo una comisión investigadora a la cual yo pertenecí. Quien venía a estas comisiones y se le dejó ingresar fue el periodista que usted mencionó, y que gran parte de la información que está contenida en su libro la obtuvo de los relatos que se hicieron aquí en esta comisión, y que después las escuchas que usted ha mencionado fueron hechas con autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones, por otras razones, no le puedo decir cuáles,
pero por otras razones. Así que los hechos, para no tergiversar las cosas ni decir cosas que no han sido verdad, esos son los hechos. Así fueron. Él no hizo ninguna denuncia, la denuncia la hizo el ejército. Y aquí, en esta misma sala, en la Comisión de Defensa, a la cual él venía invitado por otros diputados, obtuvo la información que él denunció posteriormente. Así que esa es la verdad de los hechos, y se lo digo para que no se cometan errores ni injusticias, menos en la tramitación de un proyecto de ley tan interesante, tan importante para el país como este. Gracias, diputado Brito. No entremos en un debate, por favor. Y, diputado Brito, le doy la palabra. Gracias, presidenta. De hecho, para no entrar en un debate en función de lo que ocurre en nuestro país e intentar imponer mi verdad al resto, como veo que se está intentando hacer, yo me voy a referir al proyecto de ley. Y en relación a las dudas, el diputado Urrutia plantea la duda en torno a la indicación a qué me refiero con las medidas contra grupos nacionales. La respuesta está 15 palabras más arriba, cuando el inciso F dice disponer la aplicación de medidas de inteligencia. A esas medidas se refiere la indicación, a las medidas de inteligencia. ¿Por qué? Porque no hay otras medidas en este artículo, porque la letra anterior se refiere a otras funciones de la ANI. En esta, que se refiere a la aplicación de medidas de inteligencia con el objetivo de detectar, neutralizar y contrarrestar el actuar de grupos terroristas nacionales o internacionales y de organizaciones criminales transnacionales, a esas medidas nosotros hablamos de que hay que restringir. Ahora, el diputado Toá dice, pero ¿por qué no mejor investigación? ¿Por qué no mejor otra palabra en vez de medidas de inteligencia? Lo que pasa es que en un plano operativo se refiere a medidas de inteligencia como todas esas medidas que tienen por objeto la recolección o el análisis, la recolección de información principalmente de fuentes cerradas. Y esas medidas son las que nosotros creemos que, como dijo el diputado Asensio, y creo que muy bien interpretó el sentido de esta indicación, hay que evitar la militarización de los asuntos internos. En especial atención cuando hemos tenido autoridades que convenientemente creo que intentan mezclar ambos asuntos. Y en inteligencia siempre el paso básico para analizar las situaciones, analizan los intereses que hay en los conflictos y los actores. Y yo creo que evidentemente, en todo lo que respecta a los temas internos de nuestro país, son los civiles los que tienen mayor expertise y conocimiento sobre los intereses y los actores involucrados en todos los problemas que enfrenta nuestro país de orden interno, más que los militares. Y solamente también, yo no soy un defensor de la ANI para nada, pero dudo que no haya ningún experto o experta en inteligencia en su interior. Porque hay 130 personas contratadas de acuerdo a la ley que la constituye, y me niego a pensar que esas 130 personas ninguna sabe de inteligencia. Eso nomás, presidenta, también para que quede en acta que las opiniones emitidas al respecto no representan el sentir completo de toda la comisión. Muchas gracias, diputado. Antes de... Presidenta. ¿Quién pidió? Diputado Asensio, me toca. Yo soy... Puedo dar mi opinión. Le doy la palabra a diputado Asensio, pero quiero hablar también. Sí, está bien, perdón, presidenta. Trato de no hablar tanto, pero lo que pasa es que igual, con el mayor respeto posible, ya no es posible que tengamos a un colega tratando de decir, ¿no es cierto?, cuál es la verdad y cuál es la mentira. No es. Está bien tener opiniones propias, está bien, pero estar permanentemente, ¿no es cierto?, tratando de decir que solo él tiene la verdad, resulta de repente hasta un poquito chocante. Yo trato de tener el mayor respeto posible, pero no me da la impresión de que ese sea el camino. Mire, lo de Weibel, cómo recogió la información, no es una cuestión que esté en discusión acá, no ese es el punto, si la recogió en la comisión o no la recogió en la comisión, eso no tiene que ver. De que haya sido autorizado por un juez, claro, puede haber sido autorizado por un juez. Autorizó entonces a un militar para que haga las escuchas telefónicas, ¿no es cierto?, a una persona. Ese no es tampoco el punto. El punto es no militarizar
el trabajo de inteligencia, no militarizarlo. Entonces, para que el juez no tenga la posibilidad de entregárselo a un militar, es que estamos, ¿no es cierto? O sea, yo estoy votando a favor de esta indicación. Yo no quiero que los militares se vean involucrados de esta manera, porque eso no tiene, eso yo creo que al final termina en contra de los intereses de la propia acción de inteligencia. No es cierto que los militares entiendan a los civiles, y no es cierto que entiendan, ¿no es cierto?, que entiendan totalmente la situación que se produce cuando se toman decisiones, cuando hay personas involucradas. No es cierto, los militares están en otra situación. Yo creo que, insisto, es mucho más fácil que sean los civiles los que comprendan, ¿no es cierto?, a los civiles. Cuando el diputado Urrutia, con el debido respeto, ¿no es cierto?, dice que habían sociólogos. Mire, si hay algo que yo creo que hacen los sociólogos es hacer análisis de la información que tienen. Son los sociólogos, son todos los profesionales, ¿no es cierto?, de esta área, se dedican a eso. Probablemente al nuevo director de la ANI no le gustaron los funcionarios que estaban allí, eso es una posibilidad, y bueno, y está dentro de su facultad de mandarlo a hacer cursos, que los mande a hacer cursos, ¿no es cierto?, para mejorar, eso está bien. Pero si hay alguien que hace análisis, ¿no es cierto?, son los sociólogos. Pues, o sea, si no lo hacen ellos, no sé, mire, a veces hasta me aburren los sociólogos de tanto análisis que hacen. Entonces, ese no es el punto. En realidad lo que está en discusión es acá. Si nosotros mejor marcamos una diferencia y dejamos, ¿no es cierto?, para el trabajo de inteligencia, todo lo que es el recoger la información, se lo dejamos a las policías cuando estamos hablando del ámbito nacional, y no involucramos a las Fuerzas Armadas en una acción, ¿no es cierto?, que pareciera ser que es mucho mejor que no estén. Perdón, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Defensa va a tener que tener paciencia, no hemos terminado, porque además yo tengo también opinión, no sé si algún otro diputado o diputada. Yo en general estoy de acuerdo con la indicación, absolutamente, porque además yo tengo una duda, ya que va a hablar de defensa después, posterior. Los grupos nacionales. A mí me pareció bien que usted, el Ministerio de Defensa, nos explicara dónde estaba escrito el terrorismo nacional. Creo que eso deja a propósito la definición, pero grupos nacionales, a mí me gustaría saber cuál es la definición de cuáles son los grupos nacionales a los cuales habría que investigarse, dónde está la definición de quiénes son los grupos nacionales, vuelvo a decir, porque grupos nacionales, insisto, podría ser sindicatos, organizaciones sociales, partidos. Me gustaría ver bien clara la definición para que el día de mañana no tengamos inteligencia si la definición no queda bien establecida. Es decir, me gustaría hacer esa consulta al Ministerio de Defensa. Yo sé que usted quiere hablar al tiro, pero todavía tengo más diputados, me pidió el diputado Toa primero. Le dejo esa pregunta y yo le voy a dar la palabra de todas maneras, no se preocupe antes de la votación. Diputado Toa. Gracias, Presidenta. No quiero ser reiterativo en el tema de cuál debería ser la composición de la ANI, pero si uno ve la experiencia comparada de países que tienen robustos sistemas de inteligencia, la característica es que esos futuros analistas se van a buscar a las universidades, en las carreras más diversas. Pueden ser abogados, pueden ser historiadores, pueden ser sociólogos, en fin. Y a eso es lo que nosotros tenemos que aspirar, a que en el medio plazo la ANI llegue a ser un organismo netamente civil con personas altamente calificadas, que las hay en una cantidad significativa, como aquí se ha dicho, y que tienen que formarse a futuro a partir de una selección de profesiones que son muy variadas, y por tanto ese para mí no es un tema. Ahora, respecto a la indicación misma, yo no había hecho la hilación completa con lo que estaba señalado anteriormente, y viéndolo bien, tiene sentido como está escrita la indicación, así que yo estaré a favor. Gracias. Le doy al Ministerio de Defensa para entrar en votación antes que se nos termine el tiempo. El diputado Telier, disculpe, no lo había visto. Ministerio de Defensa yo se lo doy después. Diputado Telier, le doy la palabra. Había levantado la mano, presidente. Disculpe, presidente, nunca le quitaré la palabra. Disculpo absolutamente. No sería problema.
Sí, mire, yo tengo, a ver, por la experiencia, a mí no me cabe duda que las Fuerzas Armadas adquirieron una gran experiencia en trabajo de inteligencia y contrainteligencia durante 17 años, en que tenían el poder absoluto sobre la sociedad. Y yo creo que la sociedad chilena se ha manifestado contra eso y no quiere ver que se entremezclen acciones de las Fuerzas Armadas con cuestiones que tienen que ver las relaciones entre civiles. Y que en las cosas de civiles debe ser preponderante la acción de las fuerzas policiales, en este caso, y de los propios agentes civiles que, como bien lo decía el diputado Toá, el Estado muy rápidamente debiera preparar, ¿no? Porque se necesita esa capacidad, estoy seguro de ello. Pero no podemos seguir dependiendo de que las Fuerzas Armadas sigan entregando los especialistas, entre comillas. Por eso yo estoy muy de acuerdo con la indicación del diputado Brito y la voy a aprobar. Ahora sí, sí. Tiene la palabra el ministro de Defensa. Presidenta, para el Ministerio, si bien entendemos la idea que está detrás, nos parece innecesaria y contraproducente. ¿Ya? Y quiero explicar bien por qué es innecesaria y por qué es contraproducente. ¿Cuál es la idea matriz de la indicación? La idea matriz de la indicación es que, y como siempre lo hemos sostenido también en el Ministerio, es que existe una muralla china entre lo interno y lo externo, ¿cierto? Que las Fuerzas Armadas no se dediquen a lo interno y que lo interno no se dedique a lo externo, ¿cierto? En eso hemos sido consistentes a lo largo de las indicaciones y las explicaciones. Y por lo tanto, ¿qué es lo que establece el proyecto? El proyecto establece, estamos leyendo solo esta indicación, pero más abajo establece que las medidas de inteligencia y contrainteligencia dispuestas por la ANI, dice, solo será dispuesto respecto de las direcciones o jefaturas de inteligencia de las fuerzas de orden y seguridad pública. Solo será dispuesto respecto a las direcciones o jefaturas de inteligencia de las fuerzas de orden y seguridad pública. Es decir, jamás pueden ser dispuestas las medidas de inteligencia y contrainteligencia por parte de las Fuerzas Armadas. Eso lo dice expresamente el texto. Por lo tanto, me parece que hay que leer y tenemos que relacionar este texto con el que viene. Por lo tanto, desde esa perspectiva no me parece innecesario porque se consigue absolutamente la idea matriz que está detrás de la indicación, pero me parece contraproducente. Y también me parece complejo. ¿Y por qué me parece complejo y contraproducente? Porque la indicación se refiere a grupos nacionales. Las medidas de inteligencia no se pueden usar contra grupos nacionales. Como dirigentes sociales, como agrupaciones sociales, no se pueden bajo ningún aspecto. Y eso lo dice la misma letra F. La letra F dice expresamente, y hay que interpretarlo como puede afectar derechos, hay que interpretarlo restrictivamente. Dice, disponer la aplicación de medidas de inteligencia con el objeto de detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de 1. Grupos terroristas nacionales o internacionales y 2. Organizaciones criminales transnacionales. Ese es solo el ámbito de aplicación de las medidas de inteligencia. No puede jamás ser contra otro grupo. Y acá se habla de grupos nacionales como en abstracto. Pero ¿qué es un grupo nacional? A mí me parece extremadamente complejo. Y además, si lo vemos desde esa perspectiva, uno diría entonces que se pueden hacer medidas de inteligencia contra grupos nacionales, por ejemplo, dirigentes sociales, organizaciones sociales, ¿cierto? O secundarios, lo que sea, ¿cierto? Y esto nunca puede ser realizado por las Fuerzas Armadas. A contrario censo, entonces, sí se puede realizar por parte de las policías, por parte de la ANI, por la parte de la PDI, cuando eso expresamente el texto en el literal F lo prohíbe. ¿Por qué lo prohíbe? Porque lo circunscribe únicamente a los grupos terroristas nacionales e internacionales y a las organizaciones criminales transnacionales. Desde esa perspectiva, nosotros creemos que la idea matriz de que las Fuerzas Armadas nunca puedan ejecutar medidas de inteligencia y contrainteligencia en el ámbito interno está absolutamente satisfecha cuando en el literal, en el inciso final, se señala que las
medida de inteligencia y contrainteligencia solo será dispuesto respecto a las direcciones o jefaturas de inteligencia de las fuerzas de orden y seguridad pública. Y en segundo lugar, nosotros con esta indicación, con el concepto grupos nacionales, abrimos, ¿cierto?, la puerta de dos perspectivas. Desde la perspectiva de qué es un grupo nacional, cuando antes se hablaba de grupo nacional solo a propósito de grupos terroristas, y en segundo lugar, damos la puerta también para que efectos de que la ANI y las direcciones de policía, de la PDI y de Carabineros puedan también intrometerse en grupos nacionales fuera de lo que dice relación con los grupos terroristas nacionales e internacionales y también las organizaciones criminales transnacionales. Desde esa perspectiva, la sugerencia, Presidenta, es que la idea matriz del diputado Brito está contenida en la propuesta que sigue del Senado más abajo y, de lo contrario, ¿cierto?, precisar absolutamente a qué se refiere el ámbito de aplicación de ese concepto de grupo nacional, que, como ya le señalamos, ¿cierto?, en este ámbito solo se refiere a grupos terroristas o organizaciones criminales transnacionales. Jamás puede ser bajo este concepto dirigentes sociales, organizaciones sociales u otros similares, Presidente. Muchas gracias. La primera parte la encontré porque está bien debatir estas ideas. No puede ser contraproducente, creo que es bueno debatir. Así que todas las opiniones hay que escucharlas. Diputado Toá, y vamos a votar porque ya va a ser la hora. Sí, Presidenta, para zanjar alguna duda que pudiera haber, no sé si el diputado Brito estaría dispuesto a que cuando dice grupos nacionales, ¿a qué hace referencia el inciso? Perdón, yo no tengo comparado aquí, entonces me cuesta ver cuál es, para que no quede duda de qué grupos nacionales estamos hablando. Y ahí yo creo que se zanja el problema. Ahí le doy la palabra al diputado Brito en ese caso. Diputado Brito. Gracias, Presidenta. Atendiendo a esa inquietud, recordemos que esta indicación se agrega en el inciso final de la letra F. Entonces, la letra F lo que dice es que son objeto de las medidas de inteligencia los grupos terroristas nacionales o internacionales. Y más abajo nosotros agregaríamos: las medidas contra grupos nacionales nunca podrán ser realizadas por la unidad o agente en comisión de servicio que pertenezcan a las Fuerzas Armadas. Pero siempre nos referimos a los grupos nacionales que pueden ser objeto de la inteligencia. No podríamos acá prohibir comisiones de servicios de las Fuerzas Armadas para grupos que no son objeto de inteligencia por parte de la ANI. Es algo que viene delimitado en el mismo inciso anterior. Y respecto a la prohibición de las agencias militares de inteligencia para realizar medidas de inteligencia a grupos nacionales, son cosas distintas, Presidenta. Una cosa es que la Dirección de Inteligencia del Ejército pueda tener dentro de sus objetivos un grupo nacional, pero otra cosa es que mediante la Agencia Nacional de Inteligencia, por comisiones de servicios, se utilicen a militares. Y eso es lo que creemos que puede estar ocurriendo el día de hoy, a menos que el Ministerio de Defensa, por su intermedio, ahora me pueda garantizar que no hay ningún militar en comisión de servicio, o ha habido en los últimos 12 meses en comisiones de servicio realizando labores dentro de la ANI. A nosotros tendríamos la legítima duda y en consecuencia preferiríamos que quede expresamente restringido en la indicación que hemos propuesto, Presidente. Muchas gracias, diputado. Mire, queda un minuto, así que vamos a votar. Ya se terminó el tiempo. Voy a prorrogar 5 minutos para la votación de esta indicación. ¿Habría acuerdo? No veo a todo el mundo. Ya, para que votemos esta indicación y dejemos hasta acá. En votación, por favor. Es cierto. Diputado Asensio. A favor. Diputado Brito. A favor. Diputado Carter. En contra, señor secretario. Gracias. Diputada Carvajal. A favor. Diputado Morán. Contra, señor secretario.
Gracias. Diputado Pardo. En contra, señor secretario. Gracias. Diputado Pérez, don José. En contra, señor secretario. Gracias. Diputado Romero. Contra. Gracias. Diputado Telier. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Toá. A favor, secretario. Gracias. Diputado Urrutia, don Osvaldo. En contra, señor secretario. Gracias. Presidenta. A favor. Gracias. La indicación está rechazada por tener una votación de 6 votos a favor y 6 votos en contra. Si ese empate se entiende rechazada. Presidenta. Estamos ok, entonces, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, que tengan buena tarde.